Y este primer panel es Diseño Uruguayo, Desafíos y Oportunidades. Va a estar integrado por Natacha Ruth, licenciada en Diseño Textil y Modas, con elaborados diseños artesanales de siluetas simples y variadas texturas, ha construido su identidad única e inconfundible. Con vocación de arte, las colecciones de Natacha se caracterizan por estar integradas siempre por piezas únicas. La pintura ha sido protagonista de su terminación en muchas de ellas, algunas veces de la mano de la propia diseñadora y otras de artistas conocidos. Tiene su propia marca donde diseña y produce indumentaria, llamada Natacha Ruth, y ha sido jurado en varios concursos. Además, tiene actividad docente. Un fuerte aplauso, por favor, para la primera. También contamos con Álvaro Heinzen, diseñador industrial egresado del Centro de Diseño de Uruguay. Desde 1992 se ha desempeñado como director de Kairos y Cronos, un estudio de diseño que asesora a empresas de diverso porte en desarrollo de producto, de gráfica y multimedia. Ha recibido varios conocimientos a través de su trabajo y ha sido varias veces jurado en distintos concursos. Fue docente de la Universidad de Centro de Diseño y formó parte de la comisión directiva. Se ha desempeñado como directivo de la Asociación de Pymes, ANMIPE, y actualmente de la Cámara de Diseño de Uruguay, CDU. Fuerte aplauso para él, por favor. Y por último contamos con la dupla Carlo Nicola y Agustín Menini, creadores y propietarios de Menini Nicola, un estudio de muebles. Ambos diseñadores definen sus productos más allá del sentido estético. Le dan la debida importancia a la utilización de materiales y el ciclo de vida del producto, buscando mostrar a través de ellos quiénes son, cómo trabajan y cómo entienden su realidad. Producción local, objetivos de carácter único, versatilidad comercial y vinculación con las últimas tendencias del sector y de la sociedad son el punto de partida para los diseños del estudio, que cuenta ya con varios reconocimientos internacionales. Y ahora, sin más, los dejo con mi amigo Gustavo, que va a moderar, y pido un fuerte aplauso para esta primera mesa. Un gusto estar acá con ustedes, ojalá que les sirva todo esto para algo. Natacha, Álvaro, bien, y acá no es Nicola Menini, Nicola, es Agustín Menini y Carlo Nicola, ¿no? Pues vieron que esas duplas creativas, como tantas otras que tenemos, a veces se toman como si fuera una sola persona en una, ¿no? Yo recién les comentaba que me pareció bueno empezar con un poco de historia de ustedes, bien desde cuándo empezaron, desde qué momento el diseño empezó a ser relevantes en su vida o empezaron a pensar, bueno, yo lo que quiero hacer es ir por este lado, quiero hacer una carrera de diseño, quiero diseñar muebles, quiero diseñar ropa, quiero hacer diseño para. Quería, Natacha, que empezaras por ahí de comentar tus primeros pasos. Buenas tardes. Empezó un poco con el arte, con la música, con la pintura, y eso me llevó a querer hacer diseño, en realidad. Empezó como... Después vino a estudiar, ir a la escuela. Y cuando empezaste a estudiar dijiste, bueno, si lo mío va por acá, me pongo a estudiar algo de diseño. Sí, en realidad nunca estudié pintura. Fui a muchos talleres, pero en realidad los estudié. Álvaro. Sí, yo cuando vos decías, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuando tú decías hoy, yo lo que, es una pregunta está divertida, porque en realidad nunca me había puesto a pensar, pero yo siempre me acuerdo que en mi casa había unos fascículos que yo revolví ahí en una biblioteca que había, y me acuerdo que había un artículo que era sobre los bajos. Y para mí eran muy raros esos muebles, muy raros. Y eso siempre me quedó ahí en la vuelta. Después siempre dibujé y de chico me fascinaban, siempre me fascinaron las marcas, el poder de síntesis en las marcas y eso, como, ¿no? Que uno siempre fue un bicho raro, ¿no? Ese componente siempre está así medio nerd, y después me gustaba hacer cosas, y fabricar cosas chicas en mi casa, y pues, la revista, yo siempre conozco la revista Lupin, que era una revista argentina, que traía como cositas de hobbies y eso, para mí y un grupo de amigos era como un tesoro.
Y eso siempre fue como una cosa que fue mezclando un poco todo, lo que va desde lo más formal hasta lo que puede ser más técnico. Y en realidad yo iba a hacer arquitectura, porque en ese momento la carrera recién empezaba, y mi hermana, que yo estudiaba arquitectura y estaba muy aburrida, me dijo estudiar diseño que es más corto. Y entré y tal. Y terminé estudiando diseño. Y en tu caso, Agustín y Carlos. Bueno, son caminos diferentes, creo, totalmente. Pero yo no sabía lo que era diseño hasta que me admitieron después de haber pasado el examen de ingreso en el centro de diseño. No tenía idea de lo que era. Y sufrí eso durante los primeros 6 meses, creo, de la carrera, no tenía idea de lo que era. Sabía que no me gustaban otras cosas, por ejemplo, yo qué sé, en aquel momento que había examen de ingreso, la típica era anotarse también en arquitectura, por ejemplo, por las dudas de que lo perdiera, pero sabía que no quería hacer eso. Y después siempre había un interés un poco, lo que dice Álvaro, de cosas que en realidad creo que casi no te das cuenta de las cosas que querés hacer, sino más de las cosas que no querés hacer. Capaz que las carreras más clásicas eran como un poco aburridas o no te llamaban tanto. Y después descubriendo el tema de diseño, particularmente yo descubrí vocación. Eso me parece que fue lo más importante. No sé qué hubiera hecho en otra cosa. Probablemente no hubiera sido tan feliz como ahora, eso seguro, porque vocación debe ser lo más complicado de encontrar. Pero eso fue como el inicio fue al entrar al centro de diseño. Sí, en mi caso me acuerdo que las primeras decisiones fue hacer algo vinculado al dibujo, me gustaba dibujar, me parecía que lo más cercano a eso era el dibujante de cómics. Era horrible, trataba de hacerlo, pero no tenía sentido seguir por ese lado, y ahí había algo que era de publicitario en la U, antes que existía la carrera de diseño gráfico, era lo más cercano al diseño gráfico. Yo soy docente también, y le digo a veces a los estudiantes que yo empecé dibujando letras a mano, porque era lo que se hacía en ese momento. Encontrar una computadora era algo rarísimo. Hice esa carrera 3 años, por suerte cuando yo egresaba abría la carrera en la ORT, o sea, llegué al mes pasado, pero todo digo por suerte porque seguí trabajando, traté de hacer arquitectura, en el liceo me aburría bastante. Me pasé a Derecho pensando en hacer comunicación, trataba de esquivarle a la matemática, siempre ese era el objetivo principal. Y egresé, hice un semestre de comunicación, me di cuenta que tampoco era lo mío. Y después ahí empecé a trabajar, y por unos compañeros de trabajo que eran conocidos de Harvard, me empezaron a dar manija, no, mira esta voz diciendo, estudiar, haces cosas. Además de dibujar, haces cosas y, mira que... Y un poco lo que dice Agustín, me metí en ese lugar donde hacían cosas para ver qué era. El primer año me divertí mucho. Y nada, después creo que ahí fue todo bajada, tal cual. Hoy en día estoy haciéndolo sin darme cuenta, terminé. Por el último ejercicio de la carrera terminamos haciendo muebles y era lo que nos gustaba. Nos dimos cuenta que trabajando junto con Agustín hacíamos lo que... Nos damos cuenta que funcionábamos bien como dupla, y es eso, son bajadas. Después fue una baja. Y toda carrera nueva a veces tiene como cierta tensión, ¿no? Ahora es más fácil explicar lo que es la carrera de diseño que años atrás. En la casa de ustedes, sus padres, ¿cómo vino el hecho de que ustedes incursionaran en el diseño? A mí, por ejemplo, me dijeron, pero aparte vas a estudiar algo, ¿no? Sí, mi padre estaba muy preocupado porque no estudiaba en el diseño. Él aspiraba a que tuviera una carrera profesional universitaria. Dice, ¿por qué no haces arquitectura? Acto libre, una cosa así. Y nunca se dio feliz que no se dio. ¿Por qué no haces arquitectura? Ya sé, yo debe tener que tener tatuado todo, pero... Porque es como una carrera un poco seria, en comparación a otras que duran mucho más, el arquitecto. Explicar solamente que soy diseñador industrial, ya se lo pongo ahí. Mis viejos, si estuvieran acá, probablemente no entenderían todavía tampoco lo que es acá. Cada vez que puedo les digo, les explico, pero ya se entendieron. Es que es muy difícil en realidad, porque el diseñador termina haciendo una tarea que está más vinculada al pedido que a la profesión en sí. No es que por propia voluntad vos, en nuestro caso capaz que es un camino, el diseño de autor, podés hacer unas cosas porque te parece, pero podríamos, en nuestro caso nosotros diseñamos muebles, pero tenemos compañeros que están vinculados a la industria automotriz. Mi viejo se cansó de que le explicara que la cabina de teléfono le había hecho un diseñador industrial, porque ese era el único ejemplo que tenía acá para explicarlo.
es complejo. Sí, yo iba a decir eso, que yo no puedo pensar, yo dudo que mis viejos hoy en día tengan claro que lo hago todos los días. Me preguntan cómo te va el trabajo, les parece que va bien, pues digo que me va bien. Sí, se mueble, eso no. Ellos, esa parte la saben, ahora no, el día a día creo que no se lo imaginan. No se imaginan la cantidad de cosas que uno hace vinculado a la disciplina. Es como, todavía sigue siendo un misterio. Por lo menos la gente ya no te mira raro cuando decís que haces diseño. Ustedes diseñan producto, bien. ¿Qué es lo que hay en ese imaginario? Todavía no tengo claro. Sí, el mueble, por ejemplo, es bastante asimilable. Llegar a decir que hacer nuevo diseño de interfase. ¿Cómo familia bien? Es imposible. Es difícil de explicar, difícil de entender. Pero nada, de a poquito está mucho mejor que eso. ¿Cómo vivieron esa primera etapa de empezar a compartir, a mostrar algo y a empezar a vivir de lo que ustedes diseñan, del trabajo de ustedes, ¿no? Esa tensión inicial? De hecho, es duro vivir de la Sí, estando la tensión. Sí, pero bueno, se puede. Hay que trabajar mucho. ¿Pero qué pasos, por ejemplo, tuviste que dar? Muchos pasos, ¿no? Y es una cosa muy solitaria, tienes que hacerlo solo, no tienes como sostén para, ¿viste? Como que hacerlo, el emprendimiento sobre todo, ¿no? Que esa parte empresarial que no tienes con ella, o yo por lo menos, que me gusta lo que hago, pero los negocios no soy buena. Yo me di de frente a empezar a trabajar un poco cuando mostramos el primer trabajo, empezamos a tener una demanda. El tema fue, en ese momento parecía facilísimo, porque ahí al principio decías, bueno, nada, el tema fue después seguir reinventándose para sostenerse en el tiempo. Porque es cierto, digo, en general si a uno en mi época no se podía porque no había en dónde, pero si a uno le gustara diseñar, no tendría que poner una empresa, porque va a hacer una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con diseñar y termina siendo a veces mucho más del día de lo que le ocupa. En ese momento no había como otra opción que inventarse el lugar. Yo creo que ahora vuelve a pasar lo mismo, más por escala que porque no hay otros lugares. Digo, la masa de gente que está egresando de las escuelas es muy grande y tienen que inventarse su forma de trabajar. También tiene sus cosas que para mí son buenas, están atractivas y hacen a moldear una forma de ir, también inciden en la forma que diseñas. Es doloroso, un poco lo que decía Natacha, es un camino solitario. Sí, ahí hay un punto en lo que decía Natacha. ¿Podemos cortar todo eso? ¿No? Pues son bastante desordenados. Sí, claro. No es que siempre tengamos que hablar así. Porque yo me olvido cuando van hablando de psicología acá, hay un tema del ecosistema que meternos nosotros en esta cosa donde de repente no existíamos antes. Es raro, cuando Natacha hablaba de eso de, bueno, uno se mete en un lugar y hacer todo. No sé, ahora estoy pensando en herramientas de cofinanciación o de repente explicarle a un empresario que el diseño no es solo hacer una cosa linda, sino que tiene que ver con un desarrollo de algo, o de repente uno entrar como consejero nada más. Son cosas que todavía son raras y que no existen. Yo creo que requiere también, o te va haciendo madurar mucho, porque uno pone mucho, ¿no? Cuando diseña, en general, lo haga bien, mal, más o menos, igual se involucra. Y es muy bravo, digo, si es bravo ponerle para alguien en un ámbito artístico, enfrentarse a presentar el trabajo, en este ámbito siempre está el peso de que el empresario tiene un conocimiento de una cosa que no sabemos cuál es, que es por la cual decide que lo que pusiste está mal. Y de un momento al otro vos te das cuenta que todo tu esfuerzo estuviste quemándote las pestañas y el empresario te dice no, y se acabó. Vos no tenés muy claro por qué, muchas veces te calentás, te frustra. Esa parte también es una parte como que hay que fortalecer, hay que armar espalda. Uno va haciendo callos y la gracia es hacerlos y que todavía pueda seguir teniendo frescura. Ese es como el gran desafío, creo yo, ¿no? Sí, también el pasaje, digamos, lo que
que decía Natacha, de empezar, digamos, a hacer lo tuyo, tu camino, tiene que ver primero por darte cuenta de qué es lo que querés hacer. Eso es como la primera gran... que ya es un huevo. Sí, que es como muy difícil. Por eso yo insisto con lo mismo del tema vocacional. Darte cuenta de capaz que la carrera que estás cursando termina siendo tu vocación, ya te limpia el camino muchísimo. Y si encima después dentro de esa carrera, que es muy amplia, ¿no? Que vos podés disparar para diferentes lugares, te das cuenta que te gusta hacer tal cosa, ayuda muchísimo. Sin embargo, formativamente creo que no tenemos herramientas todavía para tener un emprendimiento propio. Hay que fortalecer eso. Incluso te das cuenta que, lo que decía ella, la parte de los negocios es otra parte. Como el momento de darte cuenta que, bueno, genial, yo quiero hacer esto. Ahora, esto es un negocio. Y ahí es otro paso más, que ya no tiene nada que ver con el diseño. O sí tiene que ver con el diseño, pero va por otro lado, no tanto por el desarrollo del producto. Sí, porque si no es rentable es un hobby. No. Como hobby es muy costoso. Es el famoso tema de la sustentabilidad. O sea, vos tenés que, claro, si te gusta tanto lo que estás haciendo, ¿te gusta? Bien. Si te da guita, lo vas a seguir haciendo. Si no te da guita, vas a arrancar para otro lado. No tiene mucha ciencia. Yo fui empleado del estudio de Álvaro durante 5 años, de los cuales 3 estuve haciendo medio horario porque todavía no podía alargar del todo, porque no podía, no me daba plata el emprendimiento que teníamos en ese momento con Carlos. La situación de Carlos fue muy parecida también, pasás como de una etapa de independencia, digamos, de absoluta dependencia laboral a una dependencia media, y cuando recién estás independizándote es un miedo terrible. Pero lo que sí hemos visto es que de un tiempo hasta acá, los tiempos, los periodos, digamos, para independizarte son cada vez más cortos. Incluso un detallecito ahí, lo que decía Agustín, el miedo terrible ese a ser independiente. Nos formamos en una sociedad donde estamos acostumbrados a trabajar dependientes. El hecho de tener un emprendimiento es... y este tipo se va a tirar... Yo me acuerdo en lo personal. El momento que dije, bueno, voy a renunciar y voy a tener una empresa, o no sé, en ese momento ni siquiera empecé a tener una empresa, voy a juntarme con Agustín a laburar. Vas a renunciar. Como yo recuerdo que en los primeros tiempos incluso empieza la presión en tu familia de decir, bueno, conseguiste un trabajo, si eso no termina, ¿no?, de cuadrar, no, pues yo quiero hacer esto. Bueno, pero conseguiste un empleo mientras. Y es como una tensión ahí, es como muy complejo sostenerlo durante un periodo que no te está dando mucha plata, que estás como muy apretado, entras a pedir ayudas a los padres, ese tipo de cosas, y te miran como diciendo, pero bueno, ya estás grande. Si no da, no da. Ahora, el resultado de eso es positivo en un 100%. Es lo que decía Álvaro, salís, si después de esos palos continuás, es probable que seas 10 veces más fuerte que en cualquier otra situación. A mí me sirvió mucho, por ejemplo, ver a mis jefes en su momento y tratar de entender cómo hacían ellos. O sea, cuando entras a darte cuenta de que los tipos en realidad están en una situación en la que vos querés estar, empezás a tomar las responsabilidades, digamos, casi como propias, y el camino se hace mucho más fácil. Digamos, a ver, todo el mundo tiene un jefe en algún momento, está muy cercano a esa situación. Entonces esas personas están haciendo lo que vos estás buscando hacer. Ver eso de esa manera me parece que ayuda un montón, pero vale la pena, es un poco lo que decía Natacha. Cuesta un montón, muchas veces estás solo, porque encima emprendedor en diseño, ahora están existiendo herramientas nuevas que ayudan, pero vale la pena totalmente. O sea, te encontrás con gente como vos en todos los lugares del mundo, y cuanto más abrís la cancha, más puntos en común encontrás, y está bueno, vale la pena, totalmente. La palabra diseño, yo no sé, es la pregunta que me hago, ¿no? Si es para algunas generaciones o es para todas, que puede tener como una carga un poco de superficial, ¿no? Que se queda más en la forma que en el contenido. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Yo pasé como por muchas etapas, eso tengo que reconocerlo, de calentarme mucho cuando era joven, cuando mezclaba una cosa con otra, después empezar a entender, bueno, no tengo por qué saber lo que se me ocurrió hacer. Pero sí, que yo creo que, y ahora creo que, si bien pasamos por un momento en el cual el discurso se había llegado como a estandarizar en determinados ámbitos, como todo crecimiento,
vuelve a aparecer el estereotipo y se vuelve a ser como más común en los medios, etcétera, de ese componente que es más de la superficialidad. Yo sigo creyendo y sigo trabajando en función de esa cosa indivisible entre forma y contenido, que es lo que hace que no sea frívolo. O sea, bien trabajado el contenido va a tener una expresión en la forma y ahí voy a tener una cosa que no va a pasar por la frivolidad. O si lo tiene, si va a pasar, va a ser porque realmente me decidía que lo tenga. Sí. Que creo que es un tema de... No, yo quería hablar de eso también, que hay veces que lo frívolo se toma como algo negativo y de repente en el negocio es algo positivo. Si yo voy a trabajar un producto frívolo, yo tengo que ser consciente de eso. Creo que todos pasamos por esa crisis donde uno se plantea, no estaría haciendo algo como demasiado superficial, y hay veces que sí. Y hay veces que tu trabajo es hacer algo superficial, porque es tu trabajo también. Hay un sistema que requiere ciertas cosas que son superficiales o frívolas. Con el tiempo uno irá viendo si le gusta trabajar más o menos con ese tipo de desarrollos de productos. Ahí ya pasa a ser perfiles de profesional. Sí, el tema de la frivolidad es muy parecido al tema de la durabilidad. Un producto bien concebido, existen como preconceptos de que tiene que durar, tiene que ser como resistente y todo. Si vos trabajás con esa premisa para, yo qué sé, un objeto promocional, la góndola de un supermercado, estás cometiendo un error de diseño grave, porque es muy probable que se llegue a costos muy altos. Con la frivolidad pasa lo mismo. Es negativa hasta que es un requisito de diseño. Por eso yo insisto con que es muy difícil a veces explicar lo que estás haciendo, porque muchas veces depende del trabajo que tenés que hacer. El diseñador en realidad tiene que tratar de estar como por fuera o al menos tener una visión, intentar al menos tener una visión como externa, para poder evaluar estas cosas con autocrítica, pero también desde un punto de vista que sea utilitario al proyecto. Digo, la banalidad o la frivolidad te parece una cosa negativa desde ciertos puntos de vista, pero en algunos proyectos, por ejemplo, es imprescindible. Y si vos no manejás el lenguaje de lo banal o de lo frívolo, estás cometiendo un error de diseño. Es una cosa como súper discutible, que me parece que lo más interesante es no dejar de discutirlo. O sea, cuando aparecen esos axiomas como irrefutables, es ahí cuando me parece que se comete el error. Las generalidades, todo lo que es banal es incorrecto, todo lo que no es banal es... Bueno, no sé, hay que verlo. En cada caso hay que estudiarlo. Hasta cambia con las épocas. Digo. Uno está haciendo discursos, entonces en esa medida, discursos en otro plano, digamos. En esa medida, y capaz que el tema no pase por... Creo que el concepto de la frivolidad se lo termina dando el entorno y la situación en la cual se presenta una situación. No, a veces se confunde una cosa con... Incluso a veces son operaciones que van más por el lado del humor o juegos de ese tipo. Después el tema de lo que decía Carlos, si eso entra en una cuestión que implique limitaciones de tipo moral, eso va a depender más de cada uno, los alcances que quiera dar el desarrollo. En tu caso, Natacha, que además trabajás con diseño de ropa. Pero también hay muchas formas de diseñar, de que la ropa sea sustentable o no, o sea, es como muy rápido, también eso lo hace más, no sé. El diseño también tiene algo que les debe generar un poquito de tensión, que es un cambio permanente, lo que hoy va por un lado, mañana va por el otro y hay un uso, abuso, tiro, tengo que estar continuamente cambiando. ¿Eso qué tensión les genera? Y qué desafíos, ¿no? Sí, no sé cómo decir. Yo como que hice las paces con eso, como que llegó un momento que sí que me preocupaba esa cosa, bueno, tengo que seguir generando productos y un poco lo que dice Agustín, si yo hago un producto que dure para siempre y si yo hago vasos que duran para siempre, hay una cuestión lógica de mercado que es que las fábricas de vasos se van a fundir. Hay una lógica de mercado, también hay un momento donde la gente pide más productos o nuevos productos o los productos van cambiando las tecnologías. Es difícil ponerse en un lugar como sea Agustín y decir, bueno, no, esto va a ser así. Yo no voy a hacer más productos porque ya hay demasiados productos en el mundo. Puede ser una posición, pero se va a chocar con una cantidad de otras cosas. También el hecho de decir, bueno, yo me voy a plegar a todo, te pone una posición opuesta que también se va a chocar con otra cantidad de cosas.
es tan fácil. Sí, para mí hay lugar para las dos cosas. Sí, totalmente. Ahí va. Es que más, las situaciones, por ejemplo, la coyuntura histórica te permite moverte de diferentes maneras. Por ejemplo, no sé, la situación forestal del Uruguay hoy es una situación atípica, digamos. Hay una gran abundancia de materia prima. Lo que hace es que esa materia prima se puede vender a muy bajo costo o se puede manufacturar acá en Uruguay. La discusión de si generamos nuevos productos para el mercado o si no generamos nuevos productos para el mercado es válida, pero teniendo en cuenta eso también, digo, si yo genero nuevos productos en madera, estoy dando mano de obra para el país, o sea, estoy dándole valor agregado dentro del país a un producto, o sea hay un montón yo creo que el diseñador todo el tiempo está evaluando un montón de condicionantes y ahí está el trabajo. Yo qué sé, hay momentos en los cuales esas condicionantes tienen un peso más grande y hay otros momentos que hasta tienden a desaparecer. Va a depender mucho del momento. La sustentabilidad, por ejemplo, el concepto de sustentabilidad destituyó o tiró al suelo el concepto de ecología, porque no alcanza solamente con que sea ecológico, porque capaz que lo que es ecológico es, no sé, hace que cierren las fábricas en determinado lugar y no es tan fácil, o sea, no es tan simple, no se parte siempre como de verdades como tan rígidas. Y también hay una parte que es en lo personal, en la disciplina, y es que la disciplina, lo que hacemos nosotros, lo que nos gusta hacer nosotros es generar cosas. Y vamos a estar constantemente buscando generar cosas, con nuevos materiales, con nuevas tecnologías, con nuevas industrias. Es algo que, eso es difícil también de parar. Y tampoco es algo místico, es como que bueno, sentimos una fuerza superior, ni nada. Es lo que nos gusta. Estamos acá haciendo esto porque nos gusta y justo hoy hablamos, no es lo que de repente no es lo más rentable, no es de las disciplinas más rentables, sino que la gente que hace esto es porque tiene ganas de hacerlo. Sí, entonces hay discusiones bastante clásicas en el sector y hay una cosa que en la formación en general, o por lo menos en una época lo sufrimos bastante, que era como que se nos formaba en una especie de hiperresponsabilidad sobre el entorno social y después uno se daba cuenta que por la ubicación que tenía en la toma de decisiones, uno no tenía nada que ver con eso en un punto. Entonces es como complejo de irlo llevando. Para mí siempre están los límites personales. Pero también es cierto que hay una discusión que no resuelve la sociedad y que es esa, precisamos crecimiento, pero no tanto como para extinguir al planeta. Entonces es como que esa dicotomía no está resuelta. Y no está resuelta en cada una de las cosas que hacemos todos los días. Entonces al diseño también le toca, porque en cierta medida para generar un aumento del PBI tenemos que producir más. Pero bueno, si los chinos producen más, si nosotros producimos más, si todos producimos más y consumimos más, esto se agota. Entonces hay cosas que en cierta medida nos trascienden, ¿no? En el proceso creativo, ¿en qué piensan más? ¿En formas o en materiales? En lo mío en particular, a partir del material. ¿Del material? Sí. A partir de ahí es... Si tuvieras que, como brevemente, explicar qué pasos das creando, aunque no sean 1, 2, 3, 4, pero ¿cómo lo haces? Y primero busco materiales, o no, en realidad no los busco, lo que veo y de alguna forma me gusta, me lo compro, lo traigo y después vemos qué va a salir de eso. No me siento a dibujar para ver si consigo eso. Y también en Uruguay es difícil, ¿no? Yo trabajo solo telas planas y lisas, porque es muy difícil comprar telas acá. ¿Álvaro? Sí, yo en general es como un proceso que de ida y vuelta, no sabría definir, que depende de las situaciones, pero digo, yo lo pondría más en términos de razón e intuición. Hay cosas que van más por la razón y a veces es la intuición y comprobarla con la razón y volver de eso, pero no es una cuestión. Hay cosas que pueden ser muy matéricas y capaz que te salen de lo material o de una experiencia vivencial, y hay cosas que salen muy de un proceso racional, limpio. Sí, yo estaba pensando ahora y yo creo que lo que hemos tratado de hacer últimamente, hace poco empezamos como a
a identificar ciertos puntos, porque nosotros somos como bastante jóvenes en la construcción de la marca, entonces tratar de construir o diseñar productos tiene que ver también con eso, como empezar a ser fiel con los productos que uno va haciendo y perpetuar eso. Y una cosa que hacemos nosotros es, no tanto por lo matérico, sino tiene mucho más que ver con lo productivo, el lugar donde se hacen las cosas, y que eso tiene que ver también con ciertos materiales, ciertas cosas, y lo cruzamos también con estilos de vida. ¿Cómo nos imaginamos gente usando esas cosas y dónde se fabrican esas cosas? Y bueno, y donde se junta eso, creo que ahí es donde están los productos nuevos. Sí, en realidad también entender los materiales, por ejemplo. Nosotros tenemos una preocupación dentro del estudio que es un poco lo que decía Natacha, cómo nos manejamos con lo que tenemos. O sea, la situación que tenemos hoy es esta, quejarse no tiene sentido, podemos estar quejándonos de la falta de materia prima, de la falta de tecnología, claro, no sé qué, pero bueno, eso no va a resolver el problema. La situación que yo tengo es esta, ¿cómo puedo ser bueno con lo que tengo? Eso implica, obviamente, un montón de condicionantes. O sea, entender, por ejemplo, la materia prima acá en Uruguay es algo que todavía para nosotros está subexplotado. Tiene millones de posibilidades, tiene particularidades que la hacen única en el mundo y se podrían hacer muchísimas más cosas. Entonces, bueno, eso implica entender la materia prima y de ahí surgen formas, o bien la forma, vemos si puede la materia prima adaptarse. La discusión es como que empieza a agrandarse, la cantidad de factores empieza a agrandarse y como que va yendo y viniendo. Hay proyectos que nacen de la materia prima, hay otros que nacen de necesidades de los usuarios, hay otros que tienen que ver con tendencias de consumo, hay otros que tienen que ver con caprichos, ¿no? Teníamos ganas, vimos un material, nos gustó y queremos usarlo. Y yo por lo menos, que me toca como trabajar a veces liderando grupos o trabajando con grupos, hace mucho que estoy como preocupado por favorecer, canalizar los procesos intuitivos. O sea, darle una canalización que permita que se puedan... Porque el problema de lo intuitivo versus lo racional es cómo lo compartís con el otro cuando estás en el proceso creativo. Entonces, a veces se da, como se debe dar en el caso de ellos, que es por empatía. Pero muchas veces tenés un grupo que no tiene por qué tener una empatía muy fuerte. Entonces, entonces a mí en realidad me interesan mucho todos esos procesos que hacen negociable o conversable lo que es intuitivo. Técnicas tradicionales que pueden ser los mood boards, los paneles inspiracionales, ese tipo de cosas que no tienen una lógica racional fina detrás. El cliente puede tener la razón, pero no siempre, y también hay un proceso de ida y vuelta con ellos. Sí, eso es lo que yo decía hoy hay que aprender mucho a dialogar. Yo creo que es una profesión en la cual hay un ejemplo que 2x3 se trae, que es que Anthony Quinn tenía que presentar un proyecto, porque él estudiaba arquitectura, y estaba trabajando en el estudio de Frank Lloyd Wright. Y el tipo le dijo, usted es un desastre, váyase a estudiar actuación. Nunca más volvió. Pero digo, en cierta medida hay un componente de aprender a dialogar y actuar, las dos cosas, ¿no? Porque si uno no logra, muchas veces si uno lo lleva a los extractos pura y exclusivamente racionales, no logra que la otra persona encuentre los mismos argumentos. Muchas veces, por eso siempre vos escuchás a los diseñadores, los otros días los escuchaba a ellos hablando, o escuchás a los colegas y siempre te dicen, no, porque tengo una muy buena relación con fulano y vos te das cuenta que ahí es cuando funciona lo mejor, porque hay un punto que es de confianza, de compromiso de mi parte y de confianza de la otra parte. Y esa ida y vuelta es como súper fuerte, si no se da, vos no podés trabajar con un cliente que desconfía. En otras profesiones sí, pero acá sí hay momentos en los cuales hay como una catalización de todo lo que es mi experiencia, mis saberes, no sé qué, que si yo no sabría explicártelo. O a veces hay riesgos que decidís tomar como diseñador, que el cliente tiene que compartirlo. Y ahí es como que algo que él tiene que tener confianza en lo que vos le proponés. Sí, es un proceso de descubrir mucho. O sea, nosotros lo que nos pasa es que por haber trabajado en publicidad antes los dos, tenemos como un acercamiento a los clientes que tiene mucho que ver con, no sé, con como tratar de sacar cosas que tal vez esta persona no estaba ni siquiera pensando. Porque en realidad es como, no sé, hablan, viste, de los productos que salen a la calle, lo que es el nuevo detergente. Vos no podés ir a preguntarle a la gente cómo quiere el detergente, porque la gente no lo sabe, no está pensando en esas cosas. Y muchas veces el cliente te contrata por eso mismo, porque vos sos el que sabe. Mirá, yo no tengo idea.
pero vos necesitas tener un buen relacionamiento para tratar de darte cuenta de que en realidad sí tenía una idea más o menos, o el tipo tiene un conocimiento que vos no vas a llegar a tener nunca. Es como intentar fabricar vos los propios muebles, yo qué sé, no, el carpintero sabe, nosotros no. Pero bueno, ¿qué lleva a que las cosas salgan bien? Y charlar, conversar todo el tiempo, o sea, es un poco lo que se hace. Y está ese componente que no hay innovación, sino hay o sea, por ejemplo, una cosa que nosotros siempre decimos es, el diseño no es democrático. El diseño democrático es mediocre, en general. Porque si vos ponés de acuerdo a todo el mundo, el punto en el que todos están de acuerdo es una sucesión de lugares comunes en la cuales todos se sienten seguros. Y hay un nivel de riesgo que pasa por decir, tiene que ser distinto. Como lo que a veces se dice, si uno hace un estudio de mercado, la gente solo te va a decir de lo que conoce. Y lo que va a comprar es lo que probablemente no conozca, lo que va a querer usar, o lo que realmente lo va a desafiar, o lo va a poner en una situación nueva. Entonces hay una tensión que cuando el cliente no sabe comprar diseño, que en general no tiene por qué, porque tampoco hay por qué pretender que eso suceda, hay un componente que es de confianza, que es decir, bueno, yo sé que este tipo me parece, aparte incluso no es un tema de experiencia, porque es bien un tema de relación interpersonal, de confianza, que bueno, el tipo dice, esta persona me inspira confianza, es sencillo. Natacha, ¿creás, diseñás pensando en tus posibles clientes o haces lo que te gusta y para y la colección tiene varios pasos. Están solo lo que a mí me gusta y está pensado en porque tengo que vender, o sea, tengo que pensar en mi clienta y en la que posibles compradores. ¿Sí? Claro. Por eso la colección tiene como un gran abanico. Pero siempre está lo que me gusta, lo que me gustaría hacer y lo hago, aunque nadie lo compre y quede colgado ahí. ¿Cómo fueron los pasos para hacer conocer el trabajo de ustedes? ¿Qué hicieron? ¿Qué no hicimos? Bueno, tanto no hicimos. Bueno, pero podemos detallar lo que no hicimos. En realidad hay una cosa que nosotros siempre valoramos del trabajo, digamos, de hacernos conocer, que es un trabajo en sí, que fue la planificación. No es casual que capaz que el nombre del estudio aparezca en un montón de lugares y que aparezca acá y allá, o sea, no es casual. Es más, son más los lugares donde aparece el nombre de nuestro estudio que hemos decidido o hemos trabajado o hemos tratado de generar ese lugar que los que casualmente aparecen. Ha sido un trabajo de planificación partiendo de la base de dos premisas. La primera, que no teníamos idea de cómo hacerlo y buscábamos asesores para eso. Y la segunda, de que no teníamos fondos, no teníamos dinero para hacerlo, lo cual implica un trabajo triple o cuádruple. Eso más que nada, Carlos, dentro del estudio se encarga más que la parte de comunicación. Es un trabajo que costó, implica exponernos, pero es parte de también. Claro, y parte de la estrategia fue justamente el estudio. Una de las cosas que nos dijo uno de los consultores, la primera cosa que nos dijo es: el estudio tiene el nombre de ustedes, o sea, a partir de ahora, ustedes, a uno o persona, son representantes del estudio. Entonces hay una cantidad de cosas que uno empieza a hacer, que empieza a mostrar el trabajo, o empieza a hablar de la marca. Y entonces a partir de eso nos dimos cuenta que también hay una necesidad de la gente de conocer un poco más. En el caso de, por lo menos de lo que hacemos nosotros, a la gente le gusta saber lo que estamos haciendo como estudio, le gusta, no sé, si nos vamos de viaje, le interesa saber qué estamos haciendo, por qué estamos de viaje, qué estamos viendo. Es un lugar donde nos dimos cuenta que teníamos para hacer. Entonces lo que empezamos a hacer fue como a registrar, a contar un poco más, a hablar, pero hablar cuando pasaban cosas, no hablar porque sí, sino que cuando va a pasar algo, ahí lo comunicamos. Si no pasa nada, nos quedamos callados. Porque también pasaba eso, que uno también desde el otro lado, como espectador o de repente como público en general, se aburre de ver cosas que se hablan que no pasan. La publicidad por la publicidad no tenía sentido, sino que lo que era importante era contar lo que estamos haciendo y hacer crecer. Creo que fue más que nada compartir. Sí, se dio una situación. Este asesor que nosotros hemos pasado por muchas etapas, digamos, de formación empresarial, que es la gran carencia que tenemos como diseñadores. Una de ellas fue Ingenio, la incubadora de empresas, y en su momento no tenía asesores específicos en diseño y contrataron a Fernando Del Vecchio, que es un argentino que se especializa en esto. Y la frase que usó, a mí me quedó grabada, es que bueno, ahora ustedes que la empresa tiene su nombre,
vos no podés aparecer en una red social mamado en una canaleta, una foto tuya tirado ahí, no podés. Eso es la empresa. Esa foto tuya es la empresa también. Entonces en un momento se comenzó a dar como una... crudo, ¿no? Pero real. Más allá de comenzar a borrar las fotos, ¿no? Se dio una situación en la cual empezamos a mezclar en la marca, digamos, en la intención comunicacional, empezamos a mezclar intereses personales mucho más profundos. Por ejemplo... Que también es un camino arriesgado, porque tiene que ver con nuestra familia también. Sí, que no todo el mundo quiere exponerse, y es natural. Entonces lo que hicimos fue como tratar de hacerlo menos sufrido, más disfrutable, y empezar a hacer cosas vinculadas a nuestros intereses. Yo qué sé, demostrar que estamos de acuerdo con determinados acontecimientos sociales o no, empezar a tener como una digamos, manifestarnos también como seres humanos. Entonces la marca empieza a tener como un halo menos duro, y eso gusta. Claro, esa cosa que a veces te dicen, no, si sos una empresa no puedes hablar de política, y en el caso nuestro además de empresa, somos personas. Entonces, ¿por qué no podemos hablar de ciertas cosas que nos parecen que trascienden a todo? Natacha es una vidriera que fue muy famosa. Sí, pero costó, porque también hubo de las dos cosas. Sí, ponerse de un lado de política o de algún acontecimiento social para mí hay que jugarse, para mí hay que hacerlo. Porque... ¿Cómo fue, ahora quiero ir con la misma pregunta a ustedes, ¿no? ¿Cómo fue el hacer conocer su trabajo al principio, ¿no? Los primeros trabajos que tuvieron, ¿con quién los compartieron? ¿Los llamaron? ¿Ustedes los presentaron? ¿Los conocieron? La estrategia que hicimos nosotros, ahora parece estrategia, pero en su momento fue lo que hacíamos. Nos presentamos a concurso, era la excusa para desarrollar algo, y el concurso, en el caso de nuestro, nos presentamos en Mobile Sul, el concurso está dentro de la feria esta, que lo que tiene es una plataforma interesante de difusión. Uno hace algo y lo que hace es un concurso, uno presenta el proyecto, si el proyecto es seleccionado, se expone en el lugar. Y bueno, después dentro de los que están expuestos se premia. El estar ahí es una plataforma interesante para mostrar los productos. Y empezamos a darnos cuenta que era un camino que funcionaba. Que incluso lo que hacíamos allá en Brasil, acá funcionaba. También pasó que empezaron a darse algunas cosas, también es cuestión de coincidencias. En su momento, creo, no me acuerdo, eran 20 años creo del centro de diseño, y bueno, justo no sé, una de las cosas que hacíamos era, sacamos fotos a todos los productos que teníamos hechos, y ni bien nos pedían una foto de lo que fuere, estaba hecha la foto con el texto. Es como algo inmediato, facilitar las cosas a los medios. Si hay una exposición, ofrecer los productos. Si hay algo para donde uno pueda ayudar. Sí, como estudiantes nosotros nos presentamos en este concurso en 2008 y recibimos 2 menciones por los 2 productos que nos hemos mandado. Fue como un golpe fuerte, porque hasta ahora habíamos participado en el año 2006 de ese concurso, en el año 2004 habíamos clasificado a esa distancia en la cual el jurado lo ve, pero por una razón u otra no habíamos podido llegar con los muebles. El jurado no había visto nunca nuestros muebles, todavía. Entonces, finalmente, después de mucho laburo, los muebles llegaron, los 2 que mandamos, y los 2 recibieron una mención. Entonces fue como, ¡ajá! Ahora. Y llegamos al lugar y la plataforma comunicacional de la feria es muy grande. A ver, estamos hablando de que mueve puntos del PBI, la industria del mueble, o sea, es un disparate. Entonces nos dimos cuenta que eso estaba bueno. Y lo único que hicimos fue, cada vez que nos llamaban, respondíamos. O sea, teníamos las fotos, cuando quisieron promover el concurso mismo acá en Uruguay, estuvimos a disposición. Se implicó un laburo estar disponible para esas cosas, pero como de a poco nos dimos cuenta de que a la gente le gustaba también escuchar lo que teníamos para decir, y no está mal tampoco, porque puede haber también una componente de ego y de autobombo, pero por otro lado había un montón de gente que no se animaba a hacer determinadas cosas porque no sabía bien cómo era, y capaz que escuchó a estos dos loquitos y se animó. Yo qué sé. Es como que la esperanza, te quedas con esa idea. ¿Aloro? Bueno, yo hacia el comienzo, como conversábamos hoy, fue una cuestión bastante, también como de emprendimiento, pero en cierta medida azarosa. Nosotros estábamos terminando la carrera, yo en esa época recordaba que era como estudiar de astronauta en Jamaica, y las posibilidades eran bajísimas de subirse en cohete, ¿no? Entonces el planteo era, bueno, vamos a empezar a
hacer algo, nos juntamos con amigos y empezamos a hacer lo que teníamos a nuestro alcance. Nosotros queríamos hacer agujetos y hacíamos unos relojes de cartón que empezamos a vender en la feria. En lo que ahora es Ideas Más, en esa época era la Feria del Libro de Grabado. También nos pasó algo parecido, nos dieron un premio en esa feria, como emprendedor joven, no sé qué. Y empezó a llamar la atención el envase que hacíamos para las cosas y nos empezaron a llamar. Y después, en general, no hemos sido tan prolijos en sostener la construcción de esa identidad, pero uno va haciendo cosas y eso mismo va generando una trayectoria, digamos. Y básicamente en función de eso vas trabajando y una cosa trae a la otra, digo yo, claro. Sinceramente así. Natacha, ¿cómo hiciste conocer tu trabajo al principio? Y al principio, al vestir a alguien, ella se lo pone, y si estaba en un medio, o si para algunas obras de teatro, eso es como que te abre un poquito, bueno. Pero tienes que sostenerlo, como dice Álvaro, o sea, tienes que seguir haciendo otras cosas que te van llevando a hacer otras y demás. Ustedes además participan en el conglomerado de diseño del Uruguay, ¿no? ¿Cuánto hace ya? Y el conglomerado, el día estábamos conversando, empezó en 2007 y digamos tomó forma en el 2008. Y bueno, para mí es como siempre, yo siempre asumí, capaz que por la condición que nos tocó al principio, de que había que construir una carrera personal y construir el colectivo. Eran dos cosas que iban de la mano y he dedicado capaz que más tiempo al colectivo que a la carrera personal a esta altura. Pero en realidad me parece que nosotros en un momento empezamos a darnos cuenta que uno podría ser el más brillante, pero si no hay donde ejercer, no tiene sentido. Entonces había que empezar dijimos, bueno, nos tocó la suerte de ser los primeros para algunas cosas y bueno, tenemos que ponerle el hombro y básicamente empezó a surgir eso. Y después de una cantidad de esfuerzos diversos que hemos pasado con otros colegas y eso, surgió esta posibilidad de conglomerado y a raíz de eso creo que cristalizaron una cantidad de esfuerzos con otra estructura, con otra planificación, con otra solidez que han hecho posible, creo yo, que entre otras cosas estemos acá hoy. ¿Qué les parece que puede hacer por el diseño de Uruguay el conglomerado? Bueno, en realidad yo tenía una presentación, pero me parece como que corta todo el mambo, ¿no? La puedo hacer mental, digamos. Nosotros lo que hemos hecho el esfuerzo es, lo que nosotros decimos es construir un sistema. Diseño es una práctica social, como puede ser la innovación. En la medida que la sociedad no lo vaya a incorporar, la sociedad no lo sienta propio, es muy difícil vender. O sea, Carlos y Agustín pueden vender mueble que tiene una pretensión de diseño porque alguien aspira a que eso exista, si no, se queda con una tabla y 4 palos en lugar de una mesa. Y eso a todas las escalas. Nosotros lo que nos dio, una de las cosas que, capaz que por esas cosas propias de ser de diseño y los propios golpes que había habido una serie de experiencias en torno a las asociaciones profesionales en una época, y esas asociaciones profesionales murieron. Había también, estuvo el 2002, que para mí es una bisagra, hoy por hoy, que estamos vivos, ¿no? Como todas las cosas, ¿no? Está buenísimo lo que pasó. ¿Qué pasó? Al salir las primeras generaciones, y éramos muy pocos, para mí había una competencia un poco, una rivalidad en cierta medida insana. El 2002 hizo que la mitad de la gente se fuera, o más, de la gente que podía hacer diseño. Entonces, tú tenías una masa. El grupo de diseño era una masa que no era representativa, como pasó una masa crítica, pasó a ser insignificante, inexistente. Pero eso nos dio a los que quedamos acá en la vuelta otra mirada, una mirada como de más largo plazo. Y nos dio la capacidad de decir, bueno, hay que empezar a cooperar. Y ese creo que fue el gran cambio. Y después lo que hicimos fue como una cosa bien como pensando en diseño y aplicando como en cierta medida el pensamiento de diseño, había otros sectores que nosotros tomábamos de referencia que habían transformado su condición de ser lo que tradicionalmente se entiende como un sector de servicios, como puede ser el diseño, a considerarlo un sector productivo porque la globalización te da otras posibilidades de ingresar dinero al país a través de eso. Y ahí nos presentamos a una cosa que en realidad al principio sonaba como bastante disparatada, que éramos 8 estudios que presentamos una postulación para formar un clúster de diseño. Al principio decían, ¿y por qué un clúster si no es un sector productivo, etcétera?
El tema es que básicamente en torno a eso se desarrolló primero una estrategia para el sector, que en realidad eso fue, por primera vez en Uruguay se generó un plan con una mirada de 5 años de qué queríamos que pasara con el diseño, que eso fue como un cambio muy grande. Y lo segundo fue que fuimos construyendo otra forma de funcionar del sector de diseño. Y se generó una mesa de diálogo donde cada 15 días se ven los actores relevantes del sector público y del sector privado para coordinar acciones en torno al diseño. Eso en realidad, que suena como tan poca cosa, hoy por hoy es un modelo de referencia a nivel internacional sobre cómo desarrollar la disciplina. Entonces, creo que hay una construcción, hay una cantidad de cosas hoy, digo, acceder a eso también dio la posibilidad de acceder a fondos. De hecho, a Carlos y a Agustín se les financiaron proyectos en su momento, a otros colegas, porque nosotros entendemos que necesitamos mucho más diseño en la calle, mucho más diseño en la cotidianidad para que realmente el diseño pueda despegar. Un poco resumiendo a grandes rasgos es eso, digo. Y lo otro que todo este proceso ha llevado es que hoy por hoy Uruguay define una serie de sectores que para él son estratégicos, entre los cuales está la industria naval, la biotecnología, las energías alternativas, y aparece diseño. Son 7 sectores. O sea, para nosotros que siempre vivimos como a la sombra, es como un cambio radical. Es un desafío grandísimo también, ¿no? Como sector. Y creo que eso es lo que estaría bueno, por eso yo insisto, que todos sean conscientes, porque vivís en Sudamérica, que estas bonanzas no duran, que todos tienen que hacerse parte de que hay que trabajar para la carrera profesional y para la carrera del colectivo, porque si vos vas atrás, yo qué sé, me estoy yendo al re largo, ¿no? Pero digo, en la década del 60 Uruguay tuvo un despegue en diseño que es muy poco conocido, digo, pero Uruguay se metió una cosa que nosotros decimos el maracanazo. Un uruguayo ganó un concurso de diseño de automóviles en Brasil, eran 100 brasileños y el único uruguayo que se presentó fue que ganó. Uruguay tenía un sello de buen diseño para la producción local, las facultades y todo eso estaban evaluando la posibilidad de tener una universidad especializada, regional, que iba a ser como el foco Uruguay de todo eso. Y por las condiciones específicas de vivir en estos entornos, todo eso se diluyó al punto que nadie sabía ni que existía cuando nosotros empezamos a estudiar. Siempre se hablaba de que el diseño había empezado en el 88. Entonces digo, puede volver a pasar eso. Estamos bárbaros, pero puede volver a pasar eso. Esa es como la gran señal que yo pondría. Voy a compartir una última pregunta con cada uno y las preguntas que les quieran hacer llegar por escrito serán más que bienvenidas, ¿no? Natacha, bueno, en tu caso es importante el diseño en ropa, en moda, pero de la mano del estudio de la pintura, la música, la cultura en general, ¿no? ¿Esos estudios son una manera de autodidacta, integrar artes? Sí, en realidad las dos cosas, autodidacta y tratar de estudiar y aprender y buscar y informarte. O sea, que te has metido a estudiar pintura, música, sí, todo. Sí, he hecho algunos talleres, tampoco es estudiar, sí. Pero sí, todo eso es como que para dar forma a lo último necesitas de todo lo otro, y la calle y Álvaro, en una entrevista que te hicieron declaraste esto, ¿no? Espero que estés de acuerdo. No resiste un archivo. Ahí va. Dice, el diseño debería mejorar nuestras vidas. Se trata de lograr objetos y comunicación que estén cargados de sentido, hagan nuestras tareas más simples y estimulen nuestra sensibilidad. ¿Te vas a dar un ejemplo del cómo? Sí. ¿Cómo lo puede hacer? Sí, yo creo que, primero que nada, yo creo que hacia cualquier proceso de comunicación o a la fabricación de algo se le incorpora conscientemente en proceso de diseño, eso va a suceder. Pero si vas a cosas concretas, a mí me encanta un ejemplo, que lástima no tenemos una imagen, pero digo, es un proyecto que hace un colectivo de diseñadores
que es para mejorar, el objetivo era mejorar las condiciones de acceso al agua en África. Uno dice, preciso, no sé, estudiar el agua, cosas. Lo que los tipos terminan diseñando, que aparte está bueno porque lo puedo explicar con palabras, o sea, si estará bueno, es un bidón que tiene un agujero, básicamente, que lo atraviesa de lado a lado, al cual se le puede pasar una cuerda y el bidón viene rodando. Entonces, en vez de llevar 10 litros en la cabeza, puedo llevar 50 litros rodando. Ahí hay una mejora en la calidad de vida de toda esa gente, porque hay un acceso al agua de una manera casi tonta y extremadamente económica, de mejorarle la condición de la capacidad de disponer, en vez de disponer de 10 litros que tengo que racionar durante todo el día, estoy disponiendo de 50. Y el esfuerzo fue menor, incluso, de transportarlo. Eso yendo a una cosa muy funcional, digamos. Pero después yo creo que nos merecemos todos el derecho de tener un entorno más agradable. En diseño cuesta hablar de lo bello, porque en general no hay que decirlo. Pero yo el otro día escuchaba a un diseñador que se puede reír de todo el mundo de lo que le digan, porque ya tiene una trayectoria que no le importa. Y él decía que para él diseñar era transformar lo utilitario en lo bello. ¿Pero en qué sentido? No en lo bello, en lo banal. En lo bello de lo trascendente de lo bello. Lo bello nos acerca a una experiencia trascendente mucho mayor, mucho más profunda. Entonces, asumir que porque no tenemos dinero o porque no tenemos que cortarnos un brazo, porque en realidad lo que hacemos al no acceder a las cosas que tienen un nivel de sensibilidad, es decir, anulo uno de mis sentidos, me parece que es una cosa que no tiene sentido tampoco, ¿no? No sé, entonces yo digo, si yo voy a tener una comunicación de carteles que van a llevarme de un lado al otro, esos pueden ser muy eficientes o pueden ser muy eficientes y además alegrarme el día. No tienen por qué hacerme chistes desde el cartel, pero pueden estar bien hechos. ¿Cuál es el mayor desafío para ustedes ahora? No nos avisaste, Gustavo, bueno, las otras tampoco, ¿no? Si no van a pensar que estaba todo programado. Estaba todo libretado. Hay un desafío que siempre hablamos con Carlos, que es, que ya lo hemos dicho otras veces, que es mantenerse. Es un poco lo que decía Álvaro. No tiene mucho sentido que te vaya muy bien durante un periodo corto y de repente mañana tenés que cerrar la empresa. La sustentabilidad es como una obsesión con la que convivimos y es como vos, me encanta la situación en la que estamos ahora, podemos vivir de esto. Bueno, dentro de 10 años estaría bueno estar mejor y seguir viviendo de esto también. Eso es como la primera... Sí, y lo que sí tenemos es como un empuje constante de hacer crecer las cosas. Estamos siempre como buscando dónde hacer algo nuevo, dónde, no sé, es como inflar todo esto, el tema del estudio y eso. Entonces buscamos proyectos nuevos, clientes nuevos, buscamos afuera del país también, dentro del país buscamos lo mismo, fuera del país buscamos no es que, bueno, encontré un cliente que es el que me da todo y con eso yo puedo vivir. No, eso no alcanza. Sino, como decía hoy, nosotros siempre nos gusta hacer cosas nuevas. Entonces, ¿dónde podemos hacer otra cosa? ¿Dónde podemos hacer crecer esto? Si el día de mañana nosotros no damos abasto, siempre estamos pensando en, bueno, si no damos abasto tenemos que, por ejemplo, acá nos está pasando ahora en Uruguay, tenemos que ir a otro taller, porque tenemos que fabricar más. Y tenemos que buscar la forma de hacer más cosas para que se fabrique más. Es como siempre tratar de expandir. Sí, estábamos hablando con Carlos estos días antes del tema del título, digamos, de esta ocasión, que es desafíos y oportunidades. Un poco con lo que decía Álvaro, para nosotros el tema como estudio es reconocer primero eso, que estamos en una situación que es inmejorable. Se están dando un montón de situaciones creadas por nosotros o no, pero existen, y la oportunidad hay que aprovecharla, o sea, y eso implica una responsabilidad grande de decir de cómo aprovecho esa oportunidad. O sea, hacerse el gilún y mirar para otro lado es cometer el peor error para vos mismo. Es como
es una bobada, porque en realidad, no sé, a nosotros lo que nos pasó, por ejemplo, cuando se crea la cámara de diseño, nosotros hacía 6 meses que teníamos, digamos, más o menos de abierto el estudio, o sea, estábamos pagando DGI, etc. ¿Abierto es eso? Sí, eso es abierto, que estábamos pagando BPS, si hay algún... sí, que eso está bueno, ¿no? No sé es si una bobada, pero en PRIM, realidad, sí. como hay mucha gente que probablemente esté pensando en tener su emprendimiento, hay que formalizar. No es una empresa antes. No. En general la gente tiende a pensar que tiene y no es una empresa. Nosotros nos planteamos ese como primer objetivo y hoy, por ejemplo, cuando ni bien formalizamos a la empresa, uno de los primeros temas fue hacerse socio de la Cámara. Pero porque a nosotros nos parecía que fuimos el socio más joven, digamos, entre comillas, jóvenes no por edad nuestra, no porque tampoco vamos a mentir, ¿no? Pero el emprendimiento era muy joven, estamos hablando de meses. Y esa es la forma que nosotros asumimos esa responsabilidad. Está pasando esto, tenemos que participar y siempre estamos hablando de qué manera podemos mejorar esa brecha chiquita que te dan. El otro día hablamos justo en una entrevista que estaba haciendo de la vida, hablamos con Álvaro, que creo que ya está más que probado las capacidades que tenemos los egresados de Uruguay como diseñadores. Los diseñadores uruguayos está probado afuera. Bueno, está bien, nosotros podemos salir a cualquier lado, podemos laburar bien, podemos ser exitosos, genial. Eso como individuales. Para nosotros está faltando dar el otro paso, el paso colectivo. Es decir, ser fuertes como sector. Ya no alcanza con que, yendo al fútbol, no alcanza con una individualidad, sino que hay un tema de equipo que es vital en todo esto. Si no, no podemos trascender. Vamos a terminar teniendo como, y aquel tipo que era bien crack y le fue tan bien, y nada más. Y es vital en esto crecer, y como decía Agustín, de nuestro lado lo que tratamos de hacer es tomar la responsabilidad de trascender esas cosas. Y bueno, si hay cuestiones que tienen que ver, que nos trascienden como estudio, que de repente no impactan directamente en lo que hacemos nosotros, tratar de identificar dónde impactan en el colectivo. Porque si impactan en el colectivo nos hacen bien a nosotros, entonces tenemos que empujar para eso. Sí, hay situaciones, por ejemplo, de aprovechamiento así de las oportunidades en el mercado agrícola, por ejemplo, que ese trabajo fue un trabajo que a nosotros nos gustó mucho porque nadie nos dijo vengan a hacerlo, sino que bueno, competimos contra, yo qué sé, la compra de muebles importados de China o la fabricación tradicional acá en Uruguay y primó, digamos, el proyecto. Teníamos una pequeña brecha para hacer algo diferente con los materiales que tenemos hoy. Y nos rompimos la cabeza para tratar de aprovecharla. Digo, hacer algo tradicional o algo que ya se podía esperar era una alternativa. Pero frente a cada situación puede gustar o no puede gustar. Eso es discutible de acá a la eternidad. Es feo, es lindo, es verdad. Pero no tratar, por lo menos, de sacarle la mayor cantidad de jugo a esa situación es cometer el peor error a largo plazo. Es como, si estamos todos trabajando para lo mismo, o sea, verse beneficiado por la existencia del conglomerado, de la Cámara de Diseño, depende de nosotros. Nosotros participamos de los proyectos, lo que decía, de cofinanciación, porque nosotros estuvimos atrás de los clientes tratando de, mirá, vamos a presentarnos y todo. Si nosotros no lo hubiéramos hecho, no existía. Yo creo que el gran desafío de ahora en más para nosotros es no solamente aprovecharnos de esas oportunidades, sino también generarlas. Que es como vos, poner la cara cada vez que te llaman, contar lo que estás haciendo, frente a cada oportunidad que tenés de mostrar lo que estás haciendo, mostrarlo, porque entonces quiere decir que hay alguien que capaz que se ve inspirado. Articular también, sí. Hay veces que pasa eso también, que es interesante la parte de la articulación. Justo el otro día hablábamos que, por ejemplo, si nosotros tomamos un proyecto, hay cuestiones de responsabilidad frente a un proyecto. Si nosotros tomamos un proyecto donde vemos que hay una falta en la parte de imagen institucional, vincular justamente con un estudio, no tomarlo uno, porque eso no tendría sentido, sino que uno tiene que vincularlo a un estudio que se encargue de imagen, para de esa manera articular y hacer como que, hacer crecer todo. Que también hay una cuestión de, nosotros a veces decimos que es como de evangelización de la disciplina, tenemos que estar mostrando constantemente qué es lo que podemos hacer, diciéndole, mira, esta parte estaría bueno que lo hagas con un diseño gráfico, esto deberías hacerlo con no sé qué, tienes que ir a la cámara, ese tipo de cosas. Como desde la Cámara, creo que también otra de las particularidades de la Cámara ahora y el conglomerado en su inicio, nosotros entendemos eso de que somos básicamente un articulador, y si vos ves lo que gastan otros países en los planes de diseño y lo que hemos invertido nosotros de fondos públicos, es de risa. Y lo que hemos logrado a veces es mucho más que lo que han logrado esos otros países. Porque hemos asumido en esa filosofía que te decíamos hoy de muy 2002, post 2002, de que hay que abrir el juego, que hay que colaborar,
y que hay que, o sea, nosotros notamos, por ejemplo, que necesitamos reforzar las capacidades emprendedoras. Nos vinculamos a las redes de emprendimiento, pero no nos pusimos a dar nosotros cursos de emprendimiento. Entonces, como que esas cosas también, y bueno, y yo, cuando vos nos dijeron el título también, yo me puse a pensar y dije, bueno, voy a tirar una lista de bolazos que no están acordados con mis colegas de la cámara y se van a poner nerviosos, eso es lo que está bueno. Pero yo pensaba, yo para el 2030 aspiro. ¿Mundial? Mundial seguro. Mundial está, bien. Que la identidad del mundial la haga un uruguayo. Una bobada, pero la va a terminar siendo un argentino si no lo promueve. Estate seguro de eso. Porque las etiquetas de los vinos uruguayos las hacen los argentinos. Y no es un tema de... Y hay muchas empresas que contratan diseño argentino, muchas empresas uruguayas. No podría estar pasando. Yo aspiro a marcar un punto en el PBI con la exportación de diseño. Suena inmenso, ¿no? Pero éramos 8 cuando empezamos y hoy tenemos 100 empresas en la cámara. Así que yo, para decir cosas ahí a lo grande... Más de 100, Más de 100, ahora son 120, ¿sí? Aspiraría a que se enseñe pensamiento de diseño en las escuelas como alternativa al pensamiento científico. Me parece que eso cambiaría radicalmente los resultados de una cantidad de cosas. Y bueno, está lo del mundial que ya lo dije. Vamos a ir con Anaí para las preguntas que tengan. Muy bien, no sé quiénes tienen preguntas. Ella es Mariana, que estaría pasando a retirar los taloncitos. Allá hay uno. Una por lo menos tenemos, ¿no? Sí, una tenemos seguro. Capaz que después, viste, que empieza a romperse el hielo y la gente empieza a querer... mano levantada, 2. Sí. Bárbaro. ¿Alguna otra? Ahí hay una tercera, perfecto. Allá, por allá me dicen que también hay otra, ahí veo una mano. Muy bien. No. Perfecto. ¿Alguna más de último momento? Parece que no. Ah, mira, ahí hay una, perfecto. Mira, igual yo empiezo con estas y si quieren, ahí está. A ver, para todos los panelistas, Camila pregunta, ¿qué piensan sobre los salarios y aranceles dentro del rubro del diseño? Precioso. ¿No está un poco sobrevalorado? ¿Sobrevalorado? ¿Subvalorado? Subvalorado. ¿Que pagan mucho o pagan poco? Poco. Poco. Bien. Sí. Alvarito. Delante del conglomerado, ¿no? Bueno. Ustedes. La respuesta es sí. Yo les voy a contar una anécdota que es muy representativa. Una vez, hace poco, en como esfuerzo de crecer la empresa, estuve intentando que una empresa mexicana se asociara conmigo. Y el hombre me dice, bueno, ¿y cuánto sale un logo en Uruguay? Yo le digo y decía, ¿perdón? ¿Le falta un 0? ¿Le faltan 2 ceros? No, le digo, sale eso. No puede ser. Le hice el cuento de Antel, y todos habrán visto la repercusión que tuvo en las redes sociales y que todo el mundo se rasgó las vestiduras porque se habían pagado $100.000 por hacer la identidad de la empresa la segunda empresa más grande del país. Y se acabó el negocio. No pude hacer negocio con esa persona porque estamos hablando de cifras que son más que de tercer mundo las que se pagan ahí. ¿Cómo se revierte eso? Yo creo que es con un tema de valoración y no es del mercado sobre el diseño. No es una cosa para mañana ni pasado y no la arregla un arancel. No la arregla un arancel, estoy segurísimo. Porque vos haces un arancel y alguien lo va a saltear porque tiene que trabajar y vivir de eso. Entonces, el único camino para mí es que realmente se valore el trabajo. Sí, hay dos aspectos me parece que son importantes en esta respuesta. El primero es la conveniencia o no de un verdadero arancel. Es algo que es discutible en el área. Tengo entendido que la Cámara en un momento tomó la decisión de no establecer aranceles. Nunca estoy en condición de explicar bien por qué.
pero en un momento lo hablamos con Carlos, me había quedado claro y ahora me olvidé. Y eso es lo primero. Que es algo que como estudiantes todos estuvimos buscando. Cuando salíamos, estábamos por egresar, era vos, ¿cuánto cuesta esto? ¿Cómo se cobra? ¿Dónde están los aranceles? Y no sé cuánto. Y rescatabas un arancel, un PDF que andaba en la vuelta. Que sigue estando hoy en día, que es un arancel, como más o menos lo habrán visto todo el 2006 o por ahí, y la gente que cobra, trata de cobrar eso. Sí, terrible. Sí, y después hay una cosa ahí en el medio que a nosotros a veces nos asusta un poquito, que lo que decía Álvaro, bueno, ¿cuánto se cobra un logo? ¿Y qué pasa? En lo que hacemos nosotros, por lo menos, es difícil como tarifar las cosas. ¿Cuánto cobra una silla? ¿Cuánto cobra y bueno, y depende de cada uno de los procesos. Porque son procesos, es desarrollo, no es un taxi que me lleva de un punto a otro y yo puedo calcular por tiempo y distancia. Acá hay otras cosas que juegan y que empiezan, y yo creo que, como dice Álvaro, tiene que ver con hacer crecer el valor de la disciplina. Sí, hay un tema de valorarse también. Y hay otro tema que me parece que es muy importante y es el profesionalismo. Digo, todo el mundo quiere saber cuánto hay que cobrar y cuánto no hay que cobrar. Pero nadie se pone las pilas acá, y lo digo con absoluta propiedad, porque me tienen re podrido con eso. Nadie te cobra el papel higiénico que gasta en la casa dentro de los costos, dentro de, no sé, que tiene que cobrar, pasarle al cliente. O sea, es cansador como profesionales, digamos, porque nosotros pagamos todas las cuentas de todo por decisión propia, etcétera, lo que sea. Pero tenés un costo hora que considera un montón de gastos, y mañana aparece Pepito, ¿entendés? Que vive con los viejos, que puede vivir con quien sea, a mí no me importa con quién viva, pero no te pasa ni el costo de la UTE. Entonces, ¿cómo competís contra eso? Si no somos profesionales para cobrar, no podemos pretender cobrar más. Sí, y ojo que ahí es algo que discutimos bastante con Agustín en el estudio, y tiene que ver con, no es que, lo que pasa es que fulano cobra más barato porque tiene otros gastos licuados en una realidad, sino que tiene que ver con la proyección. Esa persona, el día de mañana, cuando quiera dejar de trabajar, como decía Agustín, con los padres, no puede. Y entonces hay un problema con la proyección que no tiene sentido. Lo que yo decía hoy de la formalidad, es lo mismo. Claro. Vos arrancás informal y no salís más, porque tu esquema de costos te ata a eso. Generaste clientes acostumbrados a pagar eso y estás enredado en eso. Y después piensen del otro lado, ¿cuánto están dispuestos ustedes a pagar? Porque es muy fácil decir cuánto quiero cobrar, pero ¿cuánto está dispuesto uno a pagar? A nosotros nos ha pasado de colegas que no quieren pagar por un logo. Entonces vos decís, reventá, yo qué sé, una buena. Sí, o también tu capacidad de negociar. Bueno, mira, no sé, averigüé precios y lo correcto sería cobrarte $1000 por hacer el trabajo, no importa cuál es. Y la persona te plantea, mira, yo no tengo ese monto. Bien, veamos cómo podemos hacer. A ver, es Uruguay, esto no es Estados Unidos. Claro, no, podemos negociar, podemos evaluar una forma de que ese cliente de una manera, no sé, quede atado a, no sé, a un próximo trabajo. Podemos conversar, o sea, el valor humano en Uruguay es, digamos, es indivisible del trabajo. Tenemos contactos, es muy probable que esa persona haya llegado porque es amiga de otra o hasta es un amigo directo. Entonces, no nos hagamos los egresados de no sé dónde, porque tampoco es como tan fríos y no, mirá, mi trabajo vale tanto. Puedo pasar una cotización con una hoja membretada y puedo negociar ese precio sin ningún tipo de problema. Sí, y en todo eso, hablando de generar valor y pasar los precios, hay algo, por lo menos... Igual, les doy un consejo, el primer precio es la barrera de negociación, no sube, siempre baja. Es la verdad. No, un temita nada más que ahí al momento de pasar un precio, hay veces que también hay una cuestión de estrategia o de comunicación, que es que pasás un precio pero también decís qué estás haciendo, porque también del otro lado... Y depende de la empresa que sea, del alcance que va a tener lo que vas a hacer, porque no le vas a cobrar lo mismo a Antel que a alguien que abre un supermercado. No sé. Muy bien, muy interesante la respuesta, muy interesante la pregunta. Ahora voy a hacerles una que en realidad llegó 2 veces, no exactamente igual, pero llegó muy similar, para Carlos y Agustín. ¿Qué los inspira? ¿Por qué ese estilo sesentoso años 60? Y la otra es, ¿cómo les surgió el estilo de los muebles que diseñan? O sea, ¿cómo qué? ¿Cómo les surgió el estilo de los muebles que diseñan? Salen así. Sí. Salen así. Sí, nosotros en realidad comenzamos diseñando productos, a ver cómo explicarlo. En un momento nos dimos cuenta que queríamos vender diseño. La venta de diseño es un intangible, por lo tanto es muy difícil vender una idea que nadie puede tocar ni ver, y menos en el tema muebles.
Lo que nos pasó con Carlos, que en un momento tomamos la decisión de desarrollar una línea para acá, para Uruguay, y fabricarla para tratar de tangibilizar la oferta, porque era muy difícil vender muebles sin muebles, ¿no? Y esta línea fue muy personal, o sea, personal, digamos, de los dos. Es difícil, pero es así. Y frente a esto, lo que nos dimos cuenta, cuando terminamos de desarrollar esa línea, vimos las influencias que tenía. Sinceramente no lo habíamos visto como algo real, como una búsqueda pero nos dimos cuenta de que eso era nuestra vida. En general, la empatía que la gente sentía con los productos tenía que ver con las mismas razones por las cuales fueron desarrollados así. Se parece mucho a los muebles que tenían mis viejos o mis abuelos tenían en la casa. O sea, vivimos, la mayoría de nosotros tenemos muebles antiguos en su casa, y venimos de una tradición de muebles fabricados por una estética de otra época, yo que sé, por ejemplo, los muebles daneses. En Uruguay había gente que podía fabricarlos muy bien, y siempre buscábamos eso. En todos los lobbies de un edificio. Son cosas que convivimos todos los días. Uno entra a un ente público y se va a encontrar una cantidad de productos de esa época. Son cosas que las tenemos ahí guardadas y que uno no se da cuenta. Son formas y materiales que son habituales. Fue como la primera vez que nos dimos cuenta de que algo de lo cual, no sé, nosotros éramos conscientes que era como una influencia natural, tenía mucho que ver con los posibles compradores de esos muebles. Era como, bueno, la gente se sentía muy cercana a esos productos, y decidimos seguir por ese camino, que era dejarnos influenciar por nuestras propias experiencias y tratar de volcar eso en los productos, que fue como una táctica. Sí, fue como que en un momento nos dimos cuenta que tiene mucho que ver con el diseño orgánico y muchas manifestaciones del diseño escandinavo que viene de eso, del entorno y lo que les pasa y el día a día. No tiene una búsqueda más que... No es una búsqueda, sino que es un contacto, sí, más con las cosas. No podríamos diseñar de otra manera. Es como una cosa... Bien, muy bien. Esa pregunta era de Alejandra, me olvidé de decir. Ahora una pregunta para todos, de parte de Rodrigo. ¿Qué opinan de la obligación de tener un título universitario para ejercer ser diseñador? Bueno. Uno que tiene... Yo creo que lo que uno empieza está bueno terminar. Sí, bueno, dame un Mentos. Dale. No. Hay que terminar. Yo creo que sí, porque es un proceso que está pensado de una determinada manera. Ahora, yo no creo que sea imprescindible para ejercer como diseñador. Pero es una cosa muy discutible, quizás. Yo he conocido... Hay muchos grandes autodidactas. Excelentes diseñadores que no terminaron sus carreras. Pero por eso digo, no creo, no es para cualquiera poder ser bueno sin estudiar en un entorno formal. Creo que es como un equilibrio que hay que saberlo llevar. Y también hay como códigos que se van generando, que cada vez son más comunes a todos, que provienen de esa formación académica y que si uno no los tiene, le cuesta comunicarse e encajar. Por eso digo, yo no soy de los que dicen... Yo, por ejemplo, no estoy a favor de la reglamentación del trabajo, me parece una pelotudez. O sea, sencillamente me parece que no tiene sentido, que generaría más problemas que otra cosa. Y creo que incluso no tiene el diseño en Uruguay, los egresados no tienen el nivel de profesionalidad como para hacerse cargo de una reglamentación. Irían la mitad preso. Pero me parece que por ese lado se puede ir de un lado al otro. Yo hay algo ahí que queda en lo bajo y ahora estaba pensando. La llegada, por ejemplo, en el diseño gráfico, la llegada de las computadoras, lo que decía hoy yo cursé una carrera que en su momento era como muy manual. En un momento empezaron a aparecer una cantidad de cursos que enseñaban a manejar programas gráficos y que empezaron a salir de esos cursos una cantidad de operadores de esos programas gráficos, pero que no necesariamente eran diseñadores gráficos. En un momento ahí empezó a darse algo que creo que le pegó a parte de la disciplina. Y ahí hay un agujero ahí que no está claro. Yo opino lo mismo que Álvaro, que hay una cantidad de diseñadores que son excelentes, que son autodidactas, pero no es para cualquiera. Y en manejar un programa no te hace diseñador, o vivir tal o cual experiencia no te hace diseñador. O incluso pasa, y eso es otra cosa que hablamos bastante con Agustín, vestirte, escuchar tal música y hacer tal cosa no te hace diseñador. Y eso es una cosa que está bueno sí, también. Hay una diferencia entre título y formación. Claro. Vos podés aspirar al título,
Ahora, si esa es tu aspiración, yo no quiero trabajar contigo. Me gustaría que la formación fuera lo que sería, digamos, fuera el requisito. Lo que pasa es que el título es la finalización de esa formación. En el centro de diseño se dio una época que dar la tesis era como, bueno, imposible. Enfrentarse a Satanás, y pasaba gente que egresaba, se formaba y nunca daba la tesis, o sea, nunca tenía el título. En un momento el título acá no era importante en diseño industrial, y creo que en moda tampoco, no tuvo como gran incidencia en la inserción profesional. Hoy capaz que es un poquito más importante, pero porque hasta el trabajo de tesis es como un puntapié inicial, pero son cosas distintas, ¿no? Aparte, yo voy a eso de que decía Agustín, ¿quién es un diseñador? Tiene que ser un tipo hambriento de conocimiento, o sea que lo que le dan en el curso, en la clase, en la facultad no puede ser suficiente nunca. Digo, incluso los cursos no están pensados para eso. Una formación de grado es una formación súper básica. Entonces, yo lo que aspiro es a tener como interlocutor, como colega, a alguien que lee, que se forma, que escucha, que no escucha solo de diseño. Nosotros somos una especie de antena receptora que de alguna manera tiene que sacar algo. Y si no hay nada, no va a salir nada. Eso es muy, muy sencillo, pero es así. Tiene que haber mucha vida, mucha cosa adentro, ¿no? Muy bien, también para todos, de parte de Mateo, ¿qué tan bueno es a la hora de diseñar dejarse influenciar por proyectos ya creados? ¿Y qué tan bueno es empezar desde cero con una idea? Sí. Yo creo que es imposible, imposible no dejarse influenciar, consciente o inconscientemente. La influencia es natural. Que el resultado sea el mismo, ahí es cuando empieza a ser medio raro. O sea, no podemos partir de cero, un poco lo que decía Álvaro. El diseñador es un ser social como el resto de los humanos. No nos diferenciamos de nada. Hay cada bicho en la bola, pero a lo que voy es que estamos siendo influenciados todo el tiempo por todo lo que vemos y de alguna forma hasta no necesariamente lo vemos con intención, pero sí pasa por delante nuestro. Entonces creo que eso es un insumo, naturalmente. Evitarlo es un trabajo imposible. No sé, capaz que en el caso de... Todos son insumos. Es que es inevitable. No, es imposible. Todo tienes que ver lo que hicieron otros y ver para hacer. ¿De dónde arrancas? No, justo yo estaba viendo un seminario que daba un fotógrafo re salado que se llama Robar como un profesional. Él decía que básicamente todos los grandes son excelentes ladrones, que saben robar de una forma que no se note. Digo, y sin darle un contenido medio vitete a la cuestión, me parece que hay que saber tomar lo que uno tiene en el entorno y saberlo manejar. A veces vas a encontrar en tu proceso que es bueno tener ideas frescos, separado de los preconceptos, y después vas a ver un proyecto y vas a trabajar sobre eso. Pero se aprende muchísimo, tratando de hacer algo como lo hizo alguien. Y en esto del diseño, que hay mucho de aprendizaje del tipo de ese medieval, digamos, de maestro-aprendiz, que a veces no tenés el aprendiz al lado. Nosotros hacíamos, me acuerdo, en primero un ejercicio que era: estudiate la biografía de alguien y hacer algo que pueda parecer que lo hizo él. Es un ejercicio en el cual vos te vas a enfrentar a tus carencias, porque uno en general tiende a ir por los mismos caminos, no piensa con las mismas partes del cerebro. No es blanco y negro eso. Muy bien. Ahora una para Natacha, de parte de María José. ¿Qué desafíos encontrás en tu carrera como diseñadora de modas a corto plazo? ¿Qué desafíos? Muchos, todo el tiempo. Todo es un desafío a veces. Proyectás y ahí está el desafío, tratando de llegar a donde proyectaste. No sé. Muy bien. Para también Carlos y Agustín, de parte de Juan, ¿cuáles creen que son las claves para trabajar en conjunto en algo complejo como es diseñar y llegar a un acuerdo para que eso salga al mercado? No escuché. ¿Cómo? ¿Vos escuchaste bien? ¿Cuáles son, sí, le repito la pregunta.
¿Cuáles creen que son las claves para trabajar en conjunto en algo complejo como es diseñar y llegar a un acuerdo para que eso salga al mercado? Peleas constantes. Sí. Creo que el arte de pelearse y al otro día volver a trabajar juntos. La discusión creo que es como el tema. Nosotros siempre valoramos mucho de trabajar juntos, es que, y Silvana lo sufre a diario, que trabaja con nosotros, es que estamos todo el tiempo hablando. No es mentira, estamos todo el tiempo hablando y es difícil, porque aparte no hay muy buena acústica dentro del estudio, entonces se transforma como una gran pelota de sonido. Pero el tema es charlar todo y la autocrítica creo que sirve mucho. Somos de procesos bastante rápidos al enfrentarnos a una situación, digamos, de error. Eso creo que también ayuda mucho. Bueno, mirá, acá te equivocaste. Muy sinceros también, sí. Como muy directo. Y también hay una cosa que le hemos visto, es que, como contábamos al principio, empezamos a trabajar juntos porque se dio así y nos encontramos cómodos. No fue que nos decidimos unir, no, se dio. Y eso creo que también tiene que ver con lo que decía hoy Álvaro, que son las relaciones personales. Es vital en todo esto. O sea, nosotros no podríamos discutir como se discute a veces e inmediatamente cambiar de tema para seguir trabajando, o bueno, o sea, la discusión va acá, hay que zanjarla hacia un lado y seguir adelante. Y el proyecto, además, hay una cosa que nosotros nos sentimos muy orgullosos, es que todos los proyectos son en conjunto. No es que uno agarra un proyecto y se olvida el otro y no tiene idea, sino que en todo estamos metiendo cuchara ahí, y creo que el valor ahí está en la discusión y el poder, cuando llegamos a encrucijada, bueno, definir. Sí, si no es disfrutable, se vuelve muy difícil llegar a buenos resultados de diseño. Disfrutable entre nosotros y disfrutable con los clientes o con quien sea. Esto no quiere decir que te hagas amigo de la gente, no tiene nada que ver. Es un tema de hacer bien las cosas, el disfrute en hacer bien las cosas. Y creo que eso tiene que ver un poco también con honestidad, la forma que nos manejamos. Pero después cada uno tiene su método. En realidad a nosotros nos funciona bien y realmente lo podemos recomendar si a alguien le parece que está bien. Pero hay gente que usa métodos absolutamente contrarios a este, radicalmente opuestos, y en el mejor sentido de la palabra, y le va muy bien también. O sea, no sé, a nosotros nos funciona. Muy bien. Ahora, para Álvaro, de parte de María, ¿qué es la construcción del sistema de diseño del Uruguay? ¿A qué se deben los íconos? Salió en las imágenes. En el principio de una presentación y que al final no la pasamos como para no cortar el clima que se había generado. Eso fueron una de las primeras iniciativas que tuvimos de salir al exterior con muy poca plata. Hicimos unos postales para un stand que íbamos a hacer en Buenos Aires. Y esa era una de las postales que a mí siempre me gustó, aparte me resultaba muy divertido porque íbamos a Buenos Aires y es el gacho de Gardel, entonces era como una mojada de oreja ahí, pero muy sutil porque nadie se dio cuenta, o sea que no tuvimos problema. Y básicamente hablaban de los, ahí está, de las distintas áreas que trabajábamos como cámara. Ahí lo que quisimos también fue poner cosas concretas. Está la silla de Guga, de Agustín y Carlos, y hay un zapatito de Galú. Muy bien. Básicamente es eso. Y la construcción del sistema de diseño es generar ese ecosistema que decimos que tiene que existir. Si no, no puedes armar, no puedes, o sea, hay una relación entre academia, sociedad, gobierno, consumidores, profesionales, que no sale de la nada, no sale por oferta y demanda. Eso está probadísimo a nivel internacional. Solo se sale con política pública de eso. Y si no existe esa política pública, no se logra un despegue de la disciplina. Y nosotros lo que estamos haciendo es trabajar para que todas esas patas estén funcionando. Perfecto. Una más para vos también, de parte de Daniel. ¿Ha tratado el conglomerado de alguna forma de incidir en la educación formal para el diseño? De hecho, una particularidad que hace muy diferente al clúster de diseño de todos los demás clústeres es que tiene a las instituciones educativas adentro. Nosotros nos propusimos eso desde el principio. Y en la mesa del conglomerado hay un representante de la universidad pública y uno de los institutos e universidades privadas.
y ahora se integró la UTU. Nosotros estamos constantemente trabajando a la medida de nuestras posibilidades para que haya un acercamiento entre lo que es esta intención de política pública o hacia dónde queremos que vaya el diseño con lo que ofrecen las universidades, y no solo los cursos universitarios, también nos interesa qué pasa en los otros. Y después lo otro que hemos trabajado mucho, y yo creo que es un gran logro, es en articular a todas estas instituciones. Yo creo que en otros sectores la academia pública y privada no dialoga tan bien como está dialogando hoy en diseño, y cómo mejoró ese diálogo a partir de la existencia del conglomerado. Después, obviamente, cada universidad, facultad, escuela, instituto va a tener su línea, ¿no? Bien, una para Natacha, que en realidad voy a mezclar dos, digamos. Una que pregunta cómo va el diseño de moda en nuestro país, de parte de Rosario, y otra que pregunta Sergio, ¿por qué no avanza más el diseño de indumentaria y más propuestas como para hombres? ¿Es un tema de mercado solamente? A ver, ¿cómo va? Yo creo que vamos mejor, que es difícil con el mercado y con la oferta que hay consumir diseño en Uruguay por los costos. Pero creo que sí, que cada día apuestan más al diseño. ¿Y la otra era? ¿Por qué no avanzaba o a qué se debía que había, me parece que poco diseño a nivel masculino? Si era un tema de mercado. Porque hay poco consumo de masculino. Yo creo que al hombre uruguayo le gustan más las marcas que el diseño de autor para vestirse. Al hombre. Sí. Bueno, y la última para todos, de parte de María. ¿Tienen tiempo para desarrollar su vida personal? No. La dejé para lo último. No. ¿Qué es desarrollar la vida personal? María, ¿dónde estás? ¿Qué quiera explicar? El tiempo libre, el ocio, quizás, vida social. Sí, ahí hay tiempo para todo. Sí. Pasa que se mezcla todo. Enfermitos, a ver, capaz que para que se haga una idea. Eso alimenta también el sí. trabajo, la vida social y el compartir. Hay cuestiones también que nosotros con Agustín en un momento nos dimos cuenta que nuestras parejas, las dos son diseñadores, y eso tiene que ver también con manejar ciertos tiempos que de repente en otros ámbitos no es tan común. Entonces, estar trabajando un domingo a las 4 de la tarde es común. En mi casa, en la casa de Agustín es común, que no haya un feriado común. Sí, es un poco también romper el paradigma de las 8 horas. O sea, eso es un bolazo tremendo. O sea, yo veo la campaña esa, mía que me perdonen, capaz que digo, pero no es mi caso. Nosotros no tenemos 8 horas de trabajo y de repente vos, ahora sí, no sé, me aflojo el nudo de la corbata y yo qué sé, es trabajo ir al cine a ver, no sé, la próxima de Robocop, ponele, no. Va a ser trabajo, digo, en cierta medida tengo que ir a verla. Porque, esa parte de trabajo tengo que ir a verla porque es un hecho social, es un poco lo que decíamos. Llega un momento que es indivisible, yo qué sé, vas al parque no sé, a jugar, yo qué sé, voy con mi hijo y es un hecho de diseño, desde cierto punto de vista. Y no es porque sea un enfermo mental, porque más allá de eso, que también es discutible, pero hay aspectos de diseño, vos ves cómo se comporta la gente, no podés dejar de analizarlos desde ese punto de vista. No sé, ir al cine, por ejemplo, a mí es cautivante ir al cine porque ver a la gente con ese pop enorme, por ejemplo, ¿no? Y con esas cocas, y no sé, como con una... no sé, como diseñador no podés dejar de tener esa mirada. Como de crítica o de análisis, no sé cómo se llama, es como que aporta todo. Yo creo que con las disciplinas proyectuales pasa eso. Uno no puede salir del tema hasta que no resuelve el proyecto. Sí. O sea, puede decir, paro de estar frente al problema porque tengo que tomar aire, porque está más fresco, ya no sé, no estoy errándole a las teclas, estas cosas, pero uno lo hace, con él. Eso sigue en la cabeza. Y es el problema y la gracia. Yo digo, a mí me decían la otra vez, yo no me he dado cuenta que voy por la calle y por la vida tanteando las cosas, tocando ¿no? cosas, sí. Y las toco, y siempre, ¿por qué tocas todo? Y la tela, y la maderita, y le pego, a ver si juego, si no
huevos. Bueno, por ejemplo, entrar a una mueblería en mi caso, si voy con mi pareja, vamos a ver, y nada, y terminás dando vueltas a las cosas y cuestiones así que es bastante común. Y, bueno, tengo a Agustín que le gusta golpear. Oler las cosas. Oler también. Nos gusta en vida. Pero, por ejemplo, es inevitable pensar que si estoy cómodo o estoy incómodo en este momento, en esta silla, o si me gusta o no me gusta esta mesa, en una situación que poco tiene que ver con el trabajo formal, de acuerdo a lo que capaz que cada uno tiene en el imaginario, pero en cierta medida es trabajo también. O no sé, o cómo estamos vestidos. O sea que no es un trabajo, eso es lo que para mí pasa, el concepto ese del trabajo. O sea, yo, como decía Agustín, en un momento del desarrollo de la carrera, uno se da cuenta que es su vocación, entonces ya ahí cambia radicalmente. El trabajo en el sentido ese, que lo haces por obligación, para ganar un ingreso. Yo es lo que siempre digo, me podré fundir, pero voy a seguir siendo diseñador. Me podré refundir, pero voy a seguir siendo eso. Digo, no sé hacer otra cosa, me nace hacer eso. Entonces... Y después en todo esto siempre hay una decisión personal. En el caso con Agustín hay una cosa que tenemos clara, y es que si tenemos una empresa, un estudio de diseño y nos gusta hacer eso y la idea es disfrutar. Si un día de repente decidimos, porque afuera está lindo, bueno, acá es la 1 de la tarde, cortamos acá porque afuera está divino, vamos, ¿no? Nos vamos. No hay mucha vuelta, lo hemos hecho más de... No mientas que nunca pasó. Sí, pasa. No, incluso hay veces que de repente, por ejemplo, Agustín, hay días que él se va antes para estar con el hijo. O de repente entras tarde porque, no sé, porque estás cansado, o te vas después porque es el momento donde vos la aprovechás más. Y... Sí. Yo creo que no hay horario aparte, ¿no? Invitás a gente al trabajo también a reunirte. Tenés reuniones que no tienen que ver con el trabajo, sino que son amigos que se juntan en lugar de trabajo y... La ingesta de bebidas alcohólicas en el ambiente laboral, eso es algo que... Bueno. Sin cámaras de fotos. Que no tiene que salir en Facebook, nada más. Claro, ¿no? Sí, claro. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, Gracias. Asuntos Públicos, para conocer mejor, para saber más.